La idea es 15, 20 minutos hablando de este tema, profilaxis preexposición. Es algo que en verdad en Colombia conocemos poco, pero probablemente en los próximos 3 o 4 años vaya a estar bastante de moda. Antes de empezar, quiero agradecer a Sincaribe por venir hasta Valledupar. Es muy grato contar con amigos, compañeros, visitándonos todos juntos. Esto no se veía en mucho tiempo. Yo creo que es la primera vez que estamos todos reunidos aquí en Valledupar. Muchas gracias por venir, muchas gracias por el evento. Yo creo que quedó muy chévere y gracias por estar con nosotros. Empecemos. 2 casos. Primero, hombre que tiene sexo con hombre, tiene factores de riesgo para infección por HIV y llega a la consulta y quiere prevenir infectarse con HIV. Esto probablemente en Valledupar no se vea, pero en otras latitudes es una consulta bastante común. ¿Qué les vamos a decir a estas personas? O, esto lo vemos un poco más, parejas heterosexuales discordantes, el hombre es positivo, la mujer es negativa, llegan a la consulta, quieren tener hijos. ¿Qué les vamos a ofrecer primero a la mujer para que no se infecte o para que el producto de la gestación no se infecte? Obviamente usan condón, pero si planean tener hijos, ¿cómo van a quedar embarazados si siguen usando el condón? No, esta pregunta es bastante común también. Digamos que esta sí la vemos con alguna frecuencia aquí en la región. Cuando hablamos de profilaxis de infección por HIV, deben tener en cuenta que el riesgo de infectarse por HIV depende de muchas cosas. Lo primero es de la carga viral de la fuente, pero también depende del tipo de exposición que tengan las personas. Siempre la mujer va a tener más riesgo que el hombre. Siempre la persona que recibe la receptora va a tener más riesgo que el insertivo. Y siempre el que recibe sexo, por ejemplo, anal, el sexo anal va a tener más riesgo que el sexo vaginal. Eso deben tenerlo en cuenta. En ese orden de ideas, los hombres que tienen sexo con hombres, la parte receptiva es el que más riesgo de infección por HIV tiene dentro de la transmisión sexual de HIV. Teniendo en cuenta eso, hay medidas farmacológicas y medidas no farmacológicas para evitar la transmisión del virus. Las medidas no farmacológicas son las que hemos expuesto desde hace muchos años. Hablamos de sexo seguro, hablamos de usar preservativos, hablamos de circuncisión y esto se ha expuesto desde hace muchos años. Pero miren que la transmisión de HIV no ha disminuido a pesar que hablamos de estas medidas. Hablamos de sexo seguro, use preservativos, regalan preservativos. En Carnaval de Río regalan los preservativos, colocan dispensadores de preservativos en cada esquina y aún así las tasas de infección siguen altas. Entonces empezaron a preguntarse qué otras medidas pueden prevenir la transmisión del virus. Y desde hace unos años nos dimos cuenta que tratando a los pacientes infectados y llevándolos a estar indetectables, disminuíamos la posibilidad que ellos transmitieran la infección a otras personas. Eso se expresó muy bien en la estrategia 90-90-90 que salió en el 2014, que buscar al 90% de los pacientes infectados, tratar a 90% de esos pacientes que se diagnostican y llevar a indetectable a 90% de los pacientes tratados. Esto repercutió en forma interesante en la incidencia de HIV en países industrializados. Digamos que la curva de HIV en los Estados Unidos se estabilizó con esto y hay una leve tendencia a bajar. Sin embargo, después apareció la profilaxis posexposición, inicialmente con los pacientes o con el personal de salud que tenía accidentes de riesgo biológico. Entonces uno estaba atendiendo a un paciente, se chuzaba, un paciente con HIV, perdón, se chuzaba y nos dimos cuenta que dando antirretrovirales por un mes disminuía la posibilidad en cerca del 90% de que el trabajador de la salud se infectara. Esto pasó después a profilaxis posexposición no ocupacional. Entonces hablábamos de aquella persona que tomando trago se despertaba y amanecía al lado de una pareja que no conocía. Sí, entonces va y nos consulta y nos dice: doctor, yo amanecí, tuve sexo sin preservativo y tengo miedo de infectarme con HIV. Eso es profilaxis posexposición no ocupacional. A esa persona también le podemos dar antirretrovirales, ¿sí? Está, digamos que muy
contemplado, ya hay guías para eso en los Estados Unidos, en Colombia se usa, sin embargo no tenemos guías para eso. Y lo que vengo a hablarles es de la profilaxis preexposición. La persona antes de tener el riesgo de infectarse con HIV, pero son personas que tienen un riesgo elevado, puede tomar algunos medicamentos que disminuyen el riesgo que se infecte. Vamos a pasarlo rápido. Cuando buscamos cuáles son esos grupos que se podrían beneficiar de la profilaxis preexposición, obviamente son aquellos que más riesgo tienen de infectarse con HIV. La profilaxis preexposición está enfocada a 3 grupos principales: los hombres que tienen sexo con hombre, los usuarios de drogas intravenosas y las personas heterosexuales que tienen múltiples parejas y que no conocen el estado serológico de sus parejas. Como les digo, probablemente en los próximos años, 2 o 3 años, yo creo que esto va a ser más temprano que tarde, vamos a tener que discutir sobre la introducción del PrEP en el país, y ya lo vemos en diferentes medios de comunicación. Esto es de El Tiempo, por ejemplo, desde hace un par de años, la gente discutiendo si en verdad vale la pena introducir el PrEP al país. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una población importante de pacientes diagnosticados con HIV que no les estamos ofreciendo tratamiento. Y si no les estamos ofreciendo tratamiento a ellos, colocar otra carga, que son los pacientes no infectados que no quieren infectarse, que habría que darles tratamiento. Entonces, digamos que esta es una discusión bastante grande, la situación del país, la situación de nuestra salud, del sistema de salud, pero yo creo que esta discusión se va a dar más tarde que temprano. Perdón, más temprano que tarde. De tal forma que esto es de este mes. En Bogotá ya se instauró un programa piloto para inicio del PrEP. Quieren escoger 400 personas. Fue curioso porque tienen una página web en donde uno hace clic y uno mira si puede calificar o no para entrar a esto, para entrar al programa piloto. Querían 400 personas y cuando vinieron a darse cuenta ya tenían 1500. Sí, entonces la muestra fue mucho mayor de lo que querían y ya empezó el estudio sobre PrEP en Bogotá. Vamos a ver cómo nos va en Bogotá, pero probablemente esto en los próximos años ya esté normativizado, se haya hecho las normas para el resto del país. En resumen, PrEP es dar una tableta, tenofovir en tricitabina, que viene de 300-200 miligramos, todos los días a una persona que no está infectada con HIV, pero que tiene riesgo alto de infectarse por el virus. Los programas PrEP usualmente formulan este tratamiento por 3 meses y hacen evaluaciones trimestrales del comportamiento de estas personas y cada 3 meses están formulando los medicamentos mientras el paciente siga con el riesgo de infección por HIV. Lo interesante de esto es que el programa para formular PrEP no es solo que el paciente vaya y se le entregue una tableta. El programa me recuerda más una clínica de ETS en las que va el paciente, se le da consejería sobre los riesgos que está tomando de infección por HIV, se evalúa si persiste el riesgo, porque es que los riesgos de las personas cambian en el tiempo. Una persona hoy puede estar muy contenta o muy deprimida, tener muchas relaciones sexuales, pero en 2 o 3 meses su condición de ánimo, su estado de salud, etcétera, cambia y decide una vida diferente. Entonces se evalúan cada 3 meses si el paciente persiste en los factores de riesgo para la infección por HIV y si debe persistir o seguir en el tratamiento. Además de esto, recuerden que esta tableta de tenofovir en tricitabina no está exenta de efectos adversos y por eso cada 3 meses hay que hacerle ciertos exámenes al paciente para ver si no ha presentado alguno de estos efectos adversos. Y además hay que descartarle otras ETS o si es el caso de una mujer que no haya quedado embarazada durante estos 3 meses. Entonces miren que el programa se plantea más como una clínica de ETS que como la simple entrega voluntaria de 90 pepas para que se los tome en esos 3 meses.
ahí es a donde voy, a que probablemente los programas PrEP deban estar por fuera de los programas de atención de pacientes con HIV. Son dos poblaciones completamente diferentes. Esto debe ir más probablemente vinculado a PIP, a los programas de hipertensión, de diabetes, de prevención, ¿sí? Y que generan un costo, porque no es solo el costo de la tableta de tenofovir en tricitabina, sino el costo de la realización de laboratorios cada 3 meses, de asesoría, visita o hablar con el psicólogo, ver si tiene psiquiatría para el caso de la farmacodependencia, etc. Entonces es un programa integral, lo que creo que debería implementarse en el país, no simplemente la entrega de 90 pepas de tenofovir y tricitabina. PrEP es una realidad en el mundo. Entre más oscura esté el país, es que más pacientes están con PrEP. Miren que en Latinoamérica son varios los países que ya lo tienen y, como les dije, en Bogotá ya empezó el estudio piloto. Y hay ciertas indicaciones. Esto es lo que van a encontrar si ustedes de curiosidad entran a la página que les mostré para aplicar si son candidatos o no a PrEP. En esencia lo que buscan es hombres que tienen sexo con hombres y tienen ciertos factores de riesgo. Uno de los factores de riesgo interesantes es que haya tenido una ETS en los últimos 3 meses, ¿no? Si tiene una ETS, probablemente tiene más riesgo de infección por HIV. Pacientes heterosexuales o usuarios de droga IV que tendrían riesgo para infección por HIV. En la evaluación inicial de estos pacientes, la principal contraindicación para inicio de PrEP es alteración en la función renal, porque el tenofovir trae alteraciones en la depuración de creatinina, entonces un paciente con alteración en la función renal de base no sería candidato para esto. Y el otro, digamos que criterio de exclusión clave es que el paciente no tenga infección por HIV o no esté en periodo de ventana de infección por HIV. ¿Por qué? Porque obviamente estaríamos tratando una infección por HIV con un solo medicamento y el riesgo de generar resistencia pues sería demasiado alto. La tendencia en el mundo es a usar el PrEP todos los días. O sea, que el paciente con tenofovir en tricitabina lo tome todos los días porque usualmente las concentraciones en tejido anal se alcanzan alrededor de la semana y en tejido vaginal se alcanzan alrededor de los 14 o 21 días. Sin embargo, hicieron algunos estudios en Canadá, el estudio Hypergay en Canadá y en Francia, y casi que lo dan como una pastilla post acto sexual. Entonces, si yo sé que hoy voy a tener una relación sexual de riesgo, me tomo 2 pepas de tenofovir hoy, tengo mi relación sexual sin protección, mañana me tomo otra y al siguiente día otra. ¿Sí? Ese es un PrEP a demanda, por decirlo así. Tiene algunas limitaciones el estudio es el estudio que avaló eso. El lío es que este grupo de pacientes eran sexualmente muy activos. Como eran sexualmente muy activos, el consumo de tenofovir en tricitabina fue casi todos los días, a pesar que era a demanda. Entonces digamos que por eso les funcionó muy bien a ellos. No sabemos en personas que no sean tan sexualmente activas si van a alcanzar las concentraciones que se requieren para prevenir la transmisión de HIV con este PrEP a demanda. Digamos que en Estados Unidos se da todos los días. Canadá y Francia está la opción diaria o la opción a demanda. ¿Es efectivo? Sí, 90% de la reducción del riesgo de transmisión por HIV. Y esto es lo interesante. Saltémonos esto por cuestiones de tiempo. Miren que reducir la carga viral del paciente infectado con HIV llevó a una disminución en la transmisión de HIV, de casos nuevos de HIV en los Estados Unidos. Sin embargo, utilizar PrEP fue 2 veces más efectivo en reducir la incidencia de HIV en los Estados Unidos que tener a los pacientes indetectables. O sea, es una realidad.
sirve para disminuir la incidencia de HIV. Y a pesar de las limitaciones que tenemos para la entrega de medicamentos en el país, probablemente tengamos que asumir los costos si queremos disminuir pues esta pandemia de HIV que tenemos en nuestro país, ¿no? Esto vamos. Bueno, esto de pronto vale la pena resaltarlo. La mayoría de estos estudios se hicieron en población homosexual. Entonces, digamos que el PrEP es muy seguro en los hombres que tienen sexo con hombres. Pocos estudios se han hecho en parejas heterosexuales. Y como les digo, la concentración de tenofovir en tricitabina que se alcanza en vagina, el tiempo para tomar tenofovir en tricitabina es usualmente, se requiere un tiempo más largo. Entonces hay algunas dudas de qué tan útil puede ser el PrEP en mujeres, sobre todo cuando se da a libre demanda, ¿sí? La otra cuestión interesante es la interferencia que tiene o no con los anticonceptivos sobre el metabolismo del tenofovir en tricitabina. Digamos que estos estudios deben realizarse en los próximos años y ver qué va a pasar. En resumen, me estoy devolviendo, ¿verdad? Acá. Esta. PrEP es una realidad. Probablemente le pongo 2 o 3 años para que salgan las próximas normativas sobre uso de PrEP en el país. Creería que debería realizarse por fuera de los programas de HIV, debería ser más cercano a un programa como el de hipertensión, como el de riesgo metabólico, como el PIP, como el programa de control de embarazadas. No es solo la entrega de medicamentos, debe planearse todo un programa en el que incluya valoración psicológica, tiempo para que el médico hable con el paciente y evalúe si tiene riesgos o no. Debe también tener la posibilidad que el paciente cada 3 o 4 meses se realice ciertos exámenes de laboratorio. Obviamente cada 3 o 4 meses hay que descartar la infección, porque recuerden que el PrEP solo tiene una efectividad del 90%. Siempre va a haber 1 de cada 10 pacientes que se infecten por HIV a pesar de estar usando la tableta. Y pues creo que es una realidad en el país que próximamente tengamos que manejarla. Muchas gracias.